Las vacaciones con mis abuelos están entre los recuerdos más lindos que tengo de la infancia. Alquilábamos una casa en San Clemente durante todo el mes de enero y ahí pasábamos los mejores días del verano en familia. Mi abuelo José me llevaba a pasear por todos lados. Estaban buenos los paseos con mi abuelo. A medida que fui creciendo, cambiamos la calecita por el circo, por los videojuegos, los kartings. Y cuando tuve edad suficiente para leer ya, y me gustaba mucho leer, un día mi abuelo me llevó a una casa de venta y canje de revistas. Y mientras él revolvía historias de vaqueros, de soldados y de espías, yo empecé a buscar, a mirar, a ver qué había por ahí, y me encontré con esto. Una revista que tenía en la tapa al Hombre Araña y el Increíble Hulk. Personajes que yo ya conocía de verlos en la tele, pero no sabía que tenían aventuras también impresas en papel. Así que, obvio, agarré la revista, se la llevé a mi abuelo y le dije, ¿la podemos llevar? Ya sabía la respuesta de antemano. Me dijo, sí, agarra otra, llévate dos. Bárbaro. Volví feliz ese día a la casa de verano, a la casa de San Clemente, con estas revistas, sin saber demasiado bien de qué se trataba. Hoy sé que estas revistas eran reediciones españolas de las primeras historias de estos personajes que se hicieron en el cómic. Se habían publicado originalmente entre 1968 y 1980 y estaban escritas por Stan Lee, un nombre que seguramente les debe sonar, y dibujadas por estos maestros, Jack Kirby y John Romita. Tal vez no suenen tan conocidos estos nombres, pero entre estas personas crearon la mayoría de los personajes del universo Marvel que hoy conocemos y definieron el tono y la estética narrativa de los cómics de finales del siglo XX. ¿Sí? Así que, obvio, con esta lectura no había otra posibilidad. Ese día me volví un aficionado a las historietas, a los cómics de superhéroes. Y no paré más. Pero ahí no termina la historia. Al poco tiempo volvimos a salir a pasear con mi abuelo y me dijo que tomara las revistas que habíamos comprado. Íbamos a volver a ese local y resulta que tenía un mecanismo a través del cual vos llevabas dos revistas que ya habías leído y las podías dejar para llevarte una sin leer. Y ahí me di cuenta de algo. No solamente no quería dejar mis revistas, sino que además quería que mi abuelo me comprara todas las que pudiera encontrar de esa misma colección, que tuvieran al Hombre Araña y el Increíble Hulk. Quería llevármelas a mi casa, quería leerlas y después guardarlas ordenadas correlativamente de acuerdo al número que tenían en la tapa. Ahí descubrí que además me había vuelto un coleccionista. Y así, cada moneda que me dejaba el ratón Pérez, cada vuelto que me ganaba de una compra, cada billete que aparecía abajo de un plato de ñoquis, se guardaba para comprar más revistas. La colección fue creciendo y empecé a leer cosas nuevas, hasta que a finales de los 80 me encontré con Batman. Y las historietas de Batman no eran para nada parecidas al Batman que yo conocía de la tele. ¿Sí? Este era un poco más musculoso, un poco más grandote, y Robin no se la pasaba diciendo santos esto, santo lo otro. No, estaban buenos. Eran historias más oscuras, más maduras, mucho más complejas. ¿Sí? Y aparte me agarraron en una edad en que yo también estaba dejando la infancia y pasando a la adolescencia. Así que fue como una madurez conjunta. Y ese personaje rápidamente se volvió mi favorito y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero bueno, cambiamos del tiempo, de la infancia, los traslado hasta el año 2012. Se ubican. Yo estaba viviendo solo en un departamento, tenía 2 sueldos, un presupuesto súper holgado que me permitía seguir aumentando mis colecciones y estaba de novio con Majo, que está por ahí sentada, que es mi actual esposa. La vida así transcurría sin demasiadas preocupaciones, hasta que un día
nos sorprendió una noticia. Un test positivo, 2 rayitas y estábamos embarazados. En ese momento nos invadieron miles de dudas, no sabíamos qué hacer, qué no hacer, cómo se lo íbamos a decir a sus padres. Majo estaba estudiando Derecho y no estaba en los planes agrandar la familia todavía. Ni siquiera habíamos hablado de vivir juntos, aunque ella me había dejado un cepillito de dientes en el baño y me había invadido un cajón del ropero. Pero no era el momento. Y a medida que lo fuimos hablando, entre nosotros, con amigos, con familiares, empezamos a entender que de verdad nos estaba por pasar algo muy bueno. Y en muy poco tiempo, sin darnos cuenta, ya estábamos viviendo juntos, transitando ese embarazo en pareja. Y sus padres eran los abuelos en potencia más felices y ansiosos del mundo. Pero bueno, les cuento una anécdota muy divertida. Mientras mi mujer y mi suegra discutían posibles nombres de mujer para ponerle al bebé en camino, yo aproveché la distracción para sugerir el nombre de Bruno. Bruno Muñoz, quedaba bárbaro con el apellido. Bruno, un nombre corto, fácil de recordar, fuerte, sin posibilidades de diminutivos ni abreviaturas. Quedaba perfecto y fue rápidamente aceptado. Bien, lo que no confesé ese día, sino un poquito más adelante, fue que Bruno venía de la traducción local de Bruce, como en Bruce Wayne, no sé si le suena, la identidad secreta de cierto personaje. La cosa es que el 20 de noviembre de ese año, de ese 2012, una ecografía reveló que el bebé en camino era un varón. Y ese día era mi cumpleaños. Así que no pude tener un regalo más lindo. Nuestro hijo en camino estaba perfectamente sano, iba a nacer en febrero o marzo, y se iba a llamar como Batman. ¿Qué más podía pedir? Pero bueno, a medida que se acercaba la fecha del parto, más me empezaba a invadir la sensación de no estar preparado para la tarea que estaba a punto de realizar. La enorme responsabilidad de traer un hijo al mundo, de criarlo, de educarlo, ¿sí? Los padres de ahí del público presente entienden un poco de lo que hablo. De repente, el futuro de esta personita que estaba por nacer iba a depender en gran parte de nuestro desarrollo como padres. Y no me sentía preparado para eso. Con un currículum de técnico químico, instructor de fitness y coleccionista de cómics, ninguna de esas competencias me resultaba demasiado útil para el trabajo que estaba a punto de encarar, para lo que iba a ser el trabajo más importante de mi vida. En ese momento, estar a punto de ser padre puso toda mi vida en perspectiva. Y esa colección de cómics, que en algún momento era el centro de mi universo, pasó a ser un poco más que pilas de papel impreso a colores. Y no podía dejar de pensar que había desperdiciado un montón de tiempo de mi vida adquiriendo conocimientos inútiles que no me iban a servir para este momento. Pero bueno, llegó el día. Nació Bruno y en ese momento, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, todos los miedos y las inseguridades empezaron a aflojar y empezó a ganar terreno el amor. Y ahí empecé a tomar verdadera conciencia de la magnitud de la tarea que me esperaba como padre. Y la primera reacción y la única que pudo haber ocurrido es: voy a tratar de ser el mejor padre posible para este hijo que estaba por nacer. Porque personalmente creo
y ahora que lo estoy viviendo, sé que es así, una de las tareas más trascendentales que puede desarrollar una persona en esta vida es educar un hijo. Y hablando de estos temas con Majo, enseguida coincidimos en que lo mejor que podíamos hacer como padres era transmitirle a nuestro hijo los valores necesarios para llegar a ser una buena persona. Una persona íntegra, honesta, respetuosa, coherente. Una persona que sepa diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Pero sobre todo, que por su propia voluntad decida querer hacer lo que está bien. En teoría suena fantástico, pero el desafío que tenemos como padres es llevar eso a la práctica. Porque no alcanza con hablar sobre valores con un hijo. Un hijo tiene que verlos reflejados en la convivencia diaria, ¿sí? Tiene que verlos en ejemplos concretos, en el día a día de la familia. A pesar de tener el rumbo bien claro de hacia dónde iba nuestra paternidad, no podía dejar de preguntarme qué herramientas tiene una persona común, una persona sin formación pedagógica, filosófica, sin ningún tipo de experiencia. ¿Qué herramientas tiene para ser un padre? Con todo eso dando vuelta en la cabeza, un día me encuentro leyendo nuevamente un libro que ya había abordado antes, y un tema que está bueno. Piensen en esto, desde que la cultura popular en general y los cómics de superhéroes en particular dentro de esa cultura popular son un campo de estudio académico ampliamente aceptado, ¿sí? Desde que Big Bang Theory es una serie top en la tele, mucho se ha escrito y se ha dicho sobre los superhéroes de los cómics como la representación moderna de los dioses de la mitología. ¿Qué quiero decir con esto? Así como los griegos y los romanos utilizaban sus historias de dioses y de monstruos para tratar de explicar cómo funcionaba el mundo, los guionistas y dibujantes de historietas de nuestra era utilizan a los Cuatro Fantásticos, a la Liga de la Justicia y los Vengadores como herramientas narrativas para abordar conceptos sociales, filosóficos, culturales de la vida moderna. Y ahí se prendió la lamparita. Y ahí empecé a pensar que tal vez no todo estaba perdido. Que tal vez todos esos conocimientos aparentemente inútiles podían llegar a tomar forma de herramienta. Ahí está la idea. De a poco, a la hora de ir a dormir, empecé a reemplazar los cuentitos clásicos infantiles de Los Tres Chanchitos, de Caperucita y Pinocho, por libros para niños, pero protagonizados por los personajes de los cómics que lee papá. Y empecé a utilizar mi conocimiento en esos personajes para centrar las historias en los valores que cada uno de ellos representa. Que la moraleja de esos cuentitos estén los valores que queríamos transmitirle a nuestro hijo como padres. Y empecé con Batman, obvio, no iba a ser de otra manera. Batman es el hombre entre los dioses, es una persona que no tiene superpoderes, pero que después de pasar por una tragedia bastante dura, decide entrenar su cuerpo y su mente al máximo para poder ayudar a los demás, para que a nadie más le vuelva a pasar lo que a él le pasó. Con los cuentos de Batman hablamos sobre justicia, sobre motivación, entrega. Después Iron Man, también hay cuentos de Iron Man, todos ejemplos de reivindicación. Tony Stark era un fabricante de armas, fabricaba y vendía armas, hasta que se da cuenta del error que estaba cometiendo y verdaderamente arrepentido, decide destinar todos sus recursos económicos y tecnológicos
para crear el traje, la armadura de Iron Man, y con eso ayudar a las personas que había perjudicado con su actividad anterior. Cuando el hombre araña adquiere sus poderes, empieza a utilizarlos para su propio beneficio, apareciendo en programas de televisión por dinero y ganando competencias de lucha libre. Un día deja escapar a un delincuente al que podría haber detenido muy fácilmente, pero no lo hizo porque no le correspondía, no era su trabajo. Ese delincuente se escapa y en otro crimen mata a su tío Ben. Con esa dura lección aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí empieza a utilizar sus poderes para ayudar a las personas. Y la lista sigue y es enorme. Con Aquaman podemos hablar del respeto por la naturaleza, cuidado del planeta, la ecología. El Capitán América, historias de liderazgo, de integridad, de respeto. Y la Mujer Maravilla, que es todo un ejemplo de entrega, de generosidad y de solidaridad. Ella abandona las comodidades de una vida de princesa en la isla Paraíso para ayudar a la raza humana que se estaba matando mutuamente en una guerra. Durante muchísimo tiempo de mi vida estuve coleccionando historietas. Aún hoy lo sigo haciendo, pero ya no son tan valiosas. Cuando fui padre, me di cuenta que lo más valioso que había coleccionado durante todo ese tiempo eran valores. Los valores que me habían transmitido mis padres y mis abuelos. Los valores que recibí durante mi educación. Y hoy sé que nada me hace más feliz que poder compartirlos con mi familia y poder transmitírselos hoy yo a mi hijo. Con esto no quiero decir que para ser buenos padres hay que ser expertos en historietas, No. Quiero compartir esta historia con ustedes para llegar juntos a la misma conclusión. Lo que nos hace ser buenos padres difícilmente se aprenda de un libro o en una carrera universitaria. Se trata de dar lo mejor que tenemos cada uno dentro nuestro. Se trata de buscar desde el corazón y encontrar ahí las herramientas para poder transmitirle a nuestros hijos los valores necesarios para que crezcan, se desarrollen en la sociedad, amen y que en definitiva van a determinar su felicidad. Muchas gracias.